Hola, ¿qué tal? Un nuevo capítulo de nuestro podcast Rurbanidad con Agustín en Tucumán y en este caso con un invitado de lujo desde Catamarca, ¿verdad? Gustavo Grobo. Hola, Gus, tanto tiempo. ¿Cómo te va, Mariano? Un gusto saludar a ambos. ¿Qué haces por Catamarca? Contanos un poco. ¿Te hacías siempre por Mendoza o por los teatros líricos del mundo o por Carlos Casares? ¿Qué haces en Catamarca? Catamarca, estoy trabajando a pedido del gobierno de Catamarca, ayudándolos a pensar el futuro, ¿no? La estrategia para el futuro. No solamente en agronegocios, sino en todos los ecosistemas productivos que tiene, que incluyen especialmente la minería, el turismo y obviamente también los agronegocios, entre Mirá otros. cuán a medida es el chat de Urbanidad, que la verdad hasta recién no sabíamos que estábamos en Catamarca y yo creo que el tema es lo suficientemente relevante como para que le demos bastante importancia. Hacemos primero una introducción un poco más general y vamos después a Catamarca. Sí, como tú quieras. Bueno, Gustavo, a ver, hace un par de tiempos que no nos estábamos viendo, pero ¿qué estás viendo del contexto, del mundo, de las guerras, de la bioenergía, de la Argentina, del gobierno? ¿Estás optimista? ¿Estás asustado? ¿Cómo estás viendo el contexto? Bueno, esa es bastante amplia la pregunta y mucho más amplia la respuesta. En realidad, yo tiendo a pensar siempre estas cosas desde la plataforma en que pienso las cosas, que es que vivimos un tiempo donde hay una transformación trascendente que está vinculada con la información, con el conocimiento y con todo el tema, los impactos de la tecnología sobre la sociedad, sobre las personas. Y eso impacta de distintas maneras, cambiando los sistemas de producción, cambiando las formas de trabajo, impactando sobre la cultura, es decir, la forma de hacer las cosas. Y también hay todo un periodo de idas y vueltas y reacomodamientos en las relaciones entre países. Entonces, me parece que uno podría explicar todo eso y además, bueno, la creciente importancia de algunos países que antes estaban relegados y que empiezan a tener importancia, como el caso de China, que en general son países ganadores del proceso de globalización, porque se han adaptado mucho más rápidamente que otros. Entonces, esa dinámica de ganadores y perdedores hace que empiece a crujir también la forma en que el mundo se organiza y los esquemas de poder dentro del mundo. Argentina, por ejemplo, para hacer un ejemplo local, hasta hace unos 10 años éramos importantes en el mercado de soja y éramos formadores de precios, es decir, si había una sequía en Argentina, el precio internacional subía. Desde hace 10 años a esta parte dejamos de tener esa importancia y entonces se dan casos como que puede haber una sequía en Argentina, pero el precio aún bajar. Y esos son los costos de la pérdida de liderazgo que son tan dolorosos en un proceso tan dinámico como es el de la globalización y de la sociedad de la información. Se me ocurre lo siguiente, cuando estudiábamos agronomía, yo un poquitito antes que vos, pero no mucho, coincidimos en la facultad, era un momento en donde la Argentina producía 30 millones de toneladas de granos, no había soja y era un producto que no tenía valor porque Europa aplicaba sus prohibiciones a la importación, China todavía no había surgido. Y en aquel entonces le propusimos a Gustavo hacer espárrago en Carlos Casares. Hicimos el almácigo en Hugues y en donde está la sede de los Grobos, en esa chacra a la entrada del pueblo sobre la ruta 5, íbamos a poner la esparraguera. El día que íbamos a sacar el almácigo, con buen tino, Adolfo, el padre y Gustavo resolvieron que en realidad la Argentina iba a tener un futuro cerealero y no se equivocaron. Eso fue hace casi 40 años, 87. Y Sí. ustedes tuvieron razón, en fin, ahí surgió los grobos, ahí surgió la siembra directa, la soja, la transgenia, el glifosato.
En algún momento empezaste a viajar por India, por China, empezaste a pensar, hablabas de un tren bala a Carlos Casares, en donde los chicos de Casares iban a ir a la mañana a estudiar a La Plata y a la tarde iban a volver a tomar la leche a Casares. Gran Sí. parte de esas cosas que pensábamos no ocurrieron. Es como que ese tren lo perdimos, tenemos una oportunidad de nuevo, muy atinado lo que decís. Hubo un tiempo que fuimos una potencia sojera, hoy ya no lo somos. No, yo creo que siempre hay tiempo para hacer las cosas, ¿no? Y las cosas hay que hacerlas en la dirección correcta y con la velocidad correcta. Nosotros perdimos ese tren, yo creo que los últimos 20 años hemos estado distraídos en otras cosas y perdimos esa oportunidad de hacer un país más desarrollado. ¿Estamos estancados o...? Bueno, ser estancado en este mundo es ir para atrás, ¿no? Entonces, me parece que las oportunidades siempre existen, siempre hay una oportunidad. Eh, creo que, creo yo, volviendo también a la Argentina, que estamos en un momento donde las cosas se están cambiando. Eh, todavía, digamos, tenemos observaciones sobre las formas, sobre los estilos, pero también ayuda a este nuevo gobierno o a esta nueva idea, cuando ponemos a pensar que todo lo que quisimos hacer de la forma que nos parecía que era correcta, fracasó. Entonces, un poco, creo yo que hay que dar una oportunidad a ver si podemos cambiar, dar vuelta a la página, ¿no? Es decir, transformar el tema del superávit fiscal en una cosa cultural argentina, como una especie de dogma, es algo realmente nuevo y creo que sano. Ahora eso hace crujir distintas estructuras de lo que ya estaba instalado, que estaba dado. Así que hay que adecuarse a eso, ¿no? Hay que tratar de ir poco a poco tratando de ver cómo nos vamos adaptando a esta nueva situación y vamos haciendo una transformación que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Que no depende de un líder o movimiento, sino que sea parte de una nueva cultura de la Argentina. A diferencia de Gerardo Bartolomé, que fue también compañero nuestro de la facultad, tanto Gustavo como yo no tuvimos hijos que siguieran en la bioeconomía. Nuestros hijos tomaron diversos rumbos. Cuando Gerardo Bartolomé adquiere todas las acciones de don Mario, preparando la venida de su hijo, que vino de San Luis para hacerse cargo de la empresa, previo paso también por Brasil, como los Grobo, le pregunto a Gerardo, ¿vos crees que en los próximos 40 años la soja va a tener la importancia que tuvo en los últimos 40 o serán otras legumbres? Y entonces me acuerdo cuando el embajador de la India te bautizó el señor Patel y cuando vos hablabas del garbanzo. ¿Alguna reflexión sobre cómo va a ser la alimentación del mundo o de los países emergentes en los próximos 40 años? Y después nos zambullimos un poquitito en Catamarca, que Agustín y yo la recorrimos con mucha entusiasmo la temporada pasada. Mira, la primera cuestión es que la población dentro de algunas décadas va a empezar a caer. O sea que va a haber una caída en la demanda de alimentos. Creo que el tema de los alimentos también no es solo la producción, sino también es el desperdicio y los hábitos alimenticios. Y en esto de los hábitos alimenticios uno podría pensar de que el mundo debería ir a una forma más racional de consumo de proteínas, que es a través de las legumbres. O sea, que sigo pensando que las legumbres son pueden llegar a ser parte importante de la matriz productiva de Argentina, por diferentes situaciones. Ahora, ahí necesitamos una especie de política de Estado que ayude. Yo en algún momento le había propuesto al gobierno armar como un instituto de la legumbre con financiación privada, de los privados, que ayude a pensar el mercado, la prospectiva, la forma de organización para el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que son de las funciones que el Estado debe tener, y más en este caso, si la financiación es privada, o sea, si tiene costo cero.
espero que en algún momento se levante esta idea nuevamente. En este aspecto de un Estado inteligente, no bobo, en donde el financiamiento sea privado, pero alguna forma de reflexión, de conducción, esté por encima, podamos decir que esté por encima de lo privado. ¿Sería Canadá, Australia? ¿Qué país se te ocurre cuando hiciste esta propuesta del Instituto de las Legumbres? ¿Pensabas en algún modelo que podamos usar para emular? No, no en particular, pero bueno, es sabido que Canadá, Australia son países donde el Estado ayudó a organizar las cadenas de valor, y en algún momento se retiró. Pero esa ayuda inicial, esa coordinación inicial, requiere no solo del esfuerzo privado, sino que requiere cambiar leyes, reglas, institutos de calidad, controles y demás, que son cuestiones que tienen que ser, digamos, responsabilidad del Estado. Pero bueno, volviendo a esa idea del Estado inteligente, ¿no? Ese Estado que facilita, el Estado que ayuda, no necesariamente económicamente, ¿no? Con Eso. respecto al cambio climático, Gustavo, el portazo de Argentina, la reunión de Azerbaiyán, ¿cómo estás viendo? ¿Te parece efectivamente que es una imposición eurocéntrica que no nos interesa, como dice Donald Trump? ¿Ves alguna coherencia? ¿Cómo ves esta cuestión? No, es que yo en realidad creo que Argentina tiene mucho para mostrar al mundo, podría ser líder en el mundo en ese tema, porque lo que hacemos es muy bueno. O sea, no me parece que tenga sentido dar el portazo porque, bueno, primero porque el tema amerita que estemos adentro, y segundo porque es una ventaja para Argentina. Si se analiza bien, seriamente, el tema de cómo se hace la agricultura en cada uno de los lugares, evidentemente Argentina debe ser el país que tiene menos huella de carbono, como ya hay muchos trabajos que lo han mostrado, y tenemos una agricultura que es ejemplo en el mundo. Es decir, es una causa que nos conviene, no podemos dar un portazo porque estar adentro nos conviene. Y pero si muchas veces se asocia el uso del glifosato o de otros agroquímicos como un neto negativo, justamente no se está contemplando el ahorro en gasoil, por ejemplo, ¿no? que conlleva el uso del glifosato. Entonces, ¿por qué no? O sea, se vuelve quizás un poco irracional y entonces, ¿cómo lidiar con eso? ¿Vos decís a la resistencia al glifosato? No, yo digo que usar glifosato evita usar maquinaria en muchos casos, Claro. o sea, evita el uso de gasoil. Entonces, y los Claro. europeos están totalmente en contra del glifosato, pero también se quejan del uso de la emisión de gases de efecto invernadero, cuyo mayor responsable puede ser el uso del diésel. Esas son las contradicciones. En realidad los que están en contra del glifosato son algunos sectores de la sociedad, pero los productores europeos están a favor del glifosato, digamos, o sea, es algo que les... De hecho, los que regulan, ¿no? Los que regulan en la Unión Europea. Bueno, muchos de esos que regulan están influenciados por grupos ecológicos que defienden un punto de vista. Yo, ojo que no estoy en contra de los grupos ecológicos, creo que la sociedad es importante que participe y demás. Ahora, las decisiones sobre si usar o no glifosato tienen que ser basados en hechos científicos y comprobados y no pueden ser fruto de un debate en la calle o de una, digamos, negociación política. Me parece a mí que digamos, reducir el problema de la discusión al glifosato es algo viejo ya, o sea, el glifosato está tendiendo a ser cada vez menos importante en la agricultura del mundo, ¿no? Y se usan otros productos que inclusive pueden ser de más impacto sobre el medio ambiente que el glifosato. Me parece que es poner un punto del pasado, ¿no? en el debate. Quisiera poner un punto del presente. En varios países de América hay gobiernos de izquierda, acaba de ser electo el Frente Amplio en Uruguay, pero todos tienen una visión pro agro, pro bioeconomía, pro producción, ninguno grava las exportaciones. Y en Argentina, en cambio, tenemos un gobierno que se titula liberal y que sigue aplicando una gabela al agro y no así a la minería.
¿Hay alguna peculiaridad de la Argentina, su condición urbana, nuestro origen virreinal, que hace que nos comportemos tan distinto que Chile, que Perú, que Brasil, que Colombia, que México? Sí, sería un buen trabajo, ¿no? Quizá la gente del CONICET podría estudiarlo. Están sin recursos, no hay plata, no hay plata. No van a tener que financiar la actividad privada, como el Instituto de las Legumbres. Pero es un tema de por qué es aceptable esa. A mí siempre me llama la atención, Mariano, que vos sabés que yo soy de un pueblo pequeño, y ahora estoy escribiendo un libro que lo vas a recibir en marzo. Buenísimo. En algunos lugares lo que se va por retenciones son 4 o 5 veces el presupuesto municipal. Claro. O más. Hay municipios en el Marco Juárez, me llamó la atención, 20 veces el municipio se va en retenciones. Lo que no entiendo es cómo la sociedad, y especialmente los intendentes, no se levantan contra eso. Triunfaron los unitarios, Rivadavia, y creemos que somos federales, pero no seguimos siendo tan unitarios como en tiempo de Rivadavia. Yo se lo cuento tengo amigos intendentes, obviamente, en Provincia de Buenos Aires, en otros lados, y cada vez que me junto con un intendente, le explico esto, me dicen que sí, me miran, primero piensan que estoy loco, y después hacen los números y dicen, sí, tenés razón. Imagínate lo que sería Carlos Casares con un presupuesto, o sea, 4 o 5 veces más del que tiene. Se podrían hacer no solamente obra pública, sino... Se parecería a Tandil o a Virasoro. A Virasoro. Cada pueblo... En todas las lagunas habría cría de pejerreyes, de trucha, de salmones. Industrias, universidades, en fin. Gustavo, vamos un ratito a Catamarca porque ya que estás en el paraíso de la Argentina, a ver, Catamarca era muy desarrollada cuando la Argentina tenía un vínculo con el Pacífico porque la inexistencia de los ferrocarriles hacía que los arreos por la montaña fueran nuestra exportación de bienes de consumo y de capital. Consumo los novillos y capital las mulas. Luego vino Felipe Varela, en fin, y Catamarca entró en cierta decadencia. Pero hoy de nuevo está un poco en el candelero, ¿verdad? A partir de la minería, del turismo, pero vamos a hablar un poquito de agricultura. Agustín y yo estuvimos, nos angustió ver la cantidad de olivares abandonados, a pesar de haber agua, hubo ahí algún error agronómico. Fuimos a Lijilán porque iba a haber un seminario sobre tuna, de hecho estamos ahora trabajando en la posibilidad de abrir una exportación de tuna. Hay unos chilenos que tienen una quinta de tuna espectacular en la colonia El Valle, donde hubo espárragos. Contanos un poco, ¿cómo llegaste a Catamarca? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás creando un instituto como nos proponías de la legumbre? ¿Hay una actividad privada que está en condiciones de conducir la locomotora? ¿Son las mineras? Ubícanos un poquito para la gente. Catamarca es un poquito periférica por lo menos para la prensa metropolitana. Bueno, muchas de las cosas que vos sugerís o que decís van a ser el fruto y el estudio, o fruto del estudio que estamos haciendo ahora y que lo vamos a concluir en marzo. O sea, en marzo te podré decir un poco más. Pero lo que el gobernador Jalil nos invita es porque él percibe, intuye, de que el futuro de Catamarca es muy importante y que él necesita ayudar a que ese futuro sea realidad a través de políticas públicas, dando prioridades, etcétera, etcétera, y quería tener algún tipo de estudio de alguien que lo ayude a pensar esto. Ahora, ¿qué es lo que ve el gobernador y vemos también todos? Uno es el desarrollo de la minería. Catamarca es una parte importante del triángulo de litio, pero también hay potencial en cobre, en oro y en otros productos menores. Esa minería convive con zonas turísticas, diría yo, de la mejor calidad que hay en Argentina. Yo no conocía el oeste y quedé muy impactado por toda la zona de Antofagasta, de la sierra, por Fiambalá. Y bueno, eso es un turismo que todavía no está desarrollado. No hay capacidad hotelera, no hay capacidad gastronómica, los servicios todavía se están armando.
Y está el tema de los agronegocios, que sin ir tan lejos, como decías vos, hace 30, 40, 50 años, Catamarca era un productor importante de distintos productos, ¿no? Desde tomates, ajíes y conservas vinculadas con la horticultura y con la fruta y horticultura, que fue para atrás el olivo, porque el olivo se hizo por las desgravaciones impositivas y con muchos errores tecnológicos, como bien lo dijiste, y fue para atrás también el nogal, que había sido el cultivo más típico también que tenían. Es momento de repensar un poco eso y volver a relanzar, no solamente con la gloria pasada, sino algo del siglo XXI vinculado con eso, ¿no? Y bueno, estamos recorriendo las distintas zonas para entender el potencial y ver cuáles son los cuellos de botella que hacen que ese potencial no se exprese. Históricamente, el NOA, en particular Catamarca, era una zona históricamente no, en los últimos 50 años, expulsora de población. Gran parte de la población petrolera de Comodoro Rivadavia es gente que salió de Catamarca. Teníamos a veces gobernadores muy sumisos. Ahora tenemos una cosa interesante, un gobernador que tiene un perfil productivo, que tiene un origen peronista, pero que está en un buen diálogo con el gobierno nacional. Ahí hay una peculiaridad en Catamarca y tal vez en Tucumán, no así en La Rioja. ¿Cómo se produce esta articulación entre las políticas nacionales y un ímpetu al desarrollo catamarqueño? Bueno, eso conozco lo que acabas de decir, pero no conozco mucho más y no es el tema de nuestro trabajo. En todo caso, esa articulación es la responsabilidad que puede llegar a tener el gobernador Jalil. Paso a otra pregunta entonces. Dice Zapate en la revista Panamá que hay una Argentina metalífera, fosilífera, que está poniendo a través del RIGI todo el foco en la minería y a través de las retenciones o el cambio de nombre del Ministerio de la Secretaría de Bioeconomía, no foco en la energía limpia, en la vaca viva. ¿Cómo podrían convivir la minería con la agricultura en Catamarca? En Canadá y en Australia eso ocurre. ¿Se podría transformar esta grieta minería versus agua y agricultura por una sinergia virtuosa, una heterosis? Yo creo que sí. Bueno, estamos trabajando en ese tema, en algún mecanismo de gobierno que permita que estas cosas convivan en forma virtuosa. En Chile como que lo hacen. En Chile no es que porque hay minería no hay agricultura. Chile es el principal exportador de cereza al mundo y tiene además una minería poderosísima y encima en manos del Estado. Claro, yo creo que hay que estudiar todos estos casos. Lo cierto es que el vínculo de la minería con la sociedad en Catamarca se vio muy deteriorado por la experiencia de la lumbrera. Y en eso las mineras han tenido una gran responsabilidad, obviamente los gobiernos también. Entonces porque la lumbrera se llevaba todo el material sin procesar, no agregaba valor en Catamarca, ¿ese fue el conflicto? Pero eso y que no se vio el impacto que todo el mundo tenía pensado que iba a tener en el desarrollo de trabajo, comunidades, etcétera, etcétera. Entonces hay que volver a rearmar un pacto basado en la confianza de que esta cuestión sinérgica tiene que ocurrir y un mecanismo de seguimiento y de gobierno de eso que permita que sea transparente para todos los sectores. Y eso es lo que probablemente una de las cosas que vamos a sugerir en nuestro trabajo. Cuando estuvimos en Pomán, vimos que desde el tiempo de los originarios, de los prehispánicos, no quiero usar la palabra originario, de los prehispánicos, la población vivía en la falda del cerro y en el fondo del valle, en el salar, en el salitral, no había nada más que ir a cazar y a buscar leña. Sin embargo, en Andalgalá y Almendra y en Pomán hay excelentes olivareras, porque una vez que la tecnología permitió regar y manejar ese salitral, se pudo convertir eso en valor. Al norte de Andalgalá nos hablaron de un lugar, no me acuerdo si se llama, entre Andalgalá y Fiambalá, en donde había una fruticultura muy excelente, pero como no había buenos caminos, cuando el transporte cambió de los balancines a los semi, esa zona desapareció.
En fin, nosotros vimos un potencial, y estos chilenos que se vinieron a hacer tuna de La Serena a la Colonia El Valle, ¿cuáles son los grandes potenciales de Catamarca subutilizados? ¿Es el agua, es el suelo, es la gente, es la geografía, es el sol, es la fotosíntesis? Bueno, esa es la base, ¿no? Es la fábrica, pero en términos de productos, evidentemente tiene un potencial para producir oliva y vinos muy importante. Además, la gama de frutos secos, que vos sabés que el mercado mundial demanda cada vez más. Pero otros productos también, ¿no? Andalgalá es muy famosa por el membrillo y su dulce de membrillo, pero otros dulces también. El tema hortícola, como te decía, a pesar de las crisis, Andalgalá es el principal proveedor de conservas de ají. Lo conocemos a Guaidat y tiene un datilar ahora. Fuimos ahí a visitarlo al señor Guaidat en su fábrica de ajíes y le insistimos que tenía que volver a poner en producción el datilar. Ya lo visitaste, claro. Este año lo vamos a cosechar. Sí, Haddad. Dátiles, acabas de nombrarlo, se pueden producir dátiles en el Chaco paraguayo. Hay en este momento un proyecto con datileras que vinieron de Israel, espectacular, a cargo de los menonitas. En fin, el Chaco paraguayo muestra cómo un lugar similar a Catamarca está en un boom productivo. Claro. Bueno, por eso te digo, hay infinidad de oportunidades que hay que ir armando los planes de negocios, de inversiones, conseguir inversores. En fin, hay mucho trabajo por hacer ahí, Mariano. En la década del 90, cuando nuestro compañero de facultad David Seltzer era brazo derecho de Ramoncito Sadi, primero había sido secretario de don Vicente Leonidas, hicimos en el Hotel Sussex de Catamarca un seminario llamado Ambato 90 y trajimos a Fusa Suzuki. Estábamos hablando hace 30 años, donde Chile no era ni por las moscas lo que es hoy, y hablábamos de la producción de frutales no convencionales. No lo hicimos. En fin, será tiempo de retomarlo. Así es. Agustín, se está terminando esta charla, el Globo tiene que hacer sus cosas. ¿Estás en Catamarca en este momento, en San Fernando? No, estoy en Uruguay, en Colonia. En Colonia. Bueno, Agustín, ¿querés hacer algo? ¿Qué te dejó a vos Catamarca? Vos nunca habías estado en tu vida. Fuimos por primera vez en el verano pasado, ¿verdad? Sí, me llamó muchísimo la atención el lugar y no conocía ni el norte, ¿no? Pero ahora que sí recorrí un poco más el norte, tiene algo especial la provincia y la verdad que me cautivó. Y te quería preguntar, Gustavo, para terminar, yo supe de tu existencia en un video donde debatías con Juan Grabois y después me recomendó el algoritmo una entrevista con Rebord, creo que se llama, un streamer peronista, y me pareció muy valiosa como el intento de unir la grieta, pero desde entonces, y me parece que también tu hijo hizo con no sé qué otra peronista, una entrevista, pero desde entonces no vi más intentos. ¿Fue por alguna frustración en el intento o porque no se dio o es más en secreto? No es que haya sido algo deliberado, al contrario, no, bueno, son vínculos, relaciones, conversaciones que uno va teniendo con distintos actores de la Argentina, ¿no? Y uno lo hace siempre también con la idea de aprender y de construir. Y creo que esos dos ejemplos que diste vos fueron ejemplos sobre eso, ¿no? Creo que ese es un camino interesante que hay que construir, hay que habilitar, hay que facilitar, ¿no? Yo creo que en Argentina no hay grietas, hay un debate acalorado sobre cuestiones políticas, ideológicas, sobre experiencias. Grietas hay en países donde realmente es mucho más profunda la diferencia. Argentina es un país donde todo el mundo tiene una vocación de clase media. En otros países de Latinoamérica, por ejemplo, no es así. Así que lo nuestro para mí no es una grieta, es más, uno podría plantear, pues grieta sería hoy K anti-K, pero podría ser una grieta de otro tipo, o sea, hay múltiples grietas que cruzan de distinta forma la sociedad argentina, lo cual relativiza un poco el concepto ese de grieta.
Qué linda síntesis de cierre, Gustavo. A mí me evoca cuando nosotros íbamos a la facultad y cuando éramos chicos cantábamos samba, folclore. No se oía mucha cumbia, algo de chamamé, pero esencialmente folclore. Y entonces me viene a la memoria con la canción de La Cuesta del Portezuelo, con 1000 distintos tonos de verde, un pueblito acá y otro más allá, sí, y un camino largo que baja y se pierde. Catamarca es maravillosa realmente, así que felicitaciones, Gustavo, qué sana envidia, y en cualquier momento nos tenés por ahí. A todos los que están oyendo, no se pierdan Catamarca, es mágica y maravillosa. Un gran abrazo, queridos, adiós. Gracias, Gustavo, gracias, Agustín.